Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. En una semana corta, o más corta por lo menos, porque comenzó con un martes, que es un lunes cimarrón, dado que el lunes, el día 4 del mes de noviembre, fue el feriado de la celebración del Día de la Constitución, de la votada de la Constitución Dominicana. Lluvias, esperando por la Junta Central Electoral, que en esta semana deberá escoger las ternas que se presentarán para la escogencia de los nuevos incumbentes. Cómo los haitianos continúan viniendo ilegales en masas. Ahí estuvo ese grupo que encontraron en un hotel de Montecristi. Lo de España, qué pena. Qué pena una reacción así hacia al rey, que es una persona, una figura que ha ganado prestigio, que no es una persona grosera, ni insolente, ni arrogante en España. Y el centro de la atención nacional y mundial son las elecciones de los Estados Unidos, que ya a esta hora debe tenerse los resultados, pero hay que ver, gane quien gane, qué repercusión tendrá en el mundo, en las relaciones bilaterales, en las relaciones regionales, en las relaciones mundiales con la principal potencia del mundo. Estos y otros temas después de la pausa. Continúan las condiciones del tiempo dominadas por los efectos indirectos de la tormenta tropical Rafael, que en conjunto con el acercamiento de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, provocarán nublados con aguaceros, siendo moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde las horas matutinas hasta el litoral costero caribeño. Las lluvias en las últimas horas en gran parte de República Dominicana han provocado el desplazamiento de 1.390 personas a casas de familiares o amigos, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias. También 278 viviendas resultaron afectadas, 9 comunidades quedaron incomunicadas y 13 acueductos están fuera de servicio. El Ministerio de Administración Pública determinó que el levantamiento de información sobre el pago de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable de los empleados gubernamentales sea un ejercicio libre y voluntario por parte de los servidores. A través de un comunicado, la entidad dijo que esta medida permitirá que cada servidor público participe de manera libre, promoviendo una cultura de responsabilidad y civismo, al tiempo que aseguró que no se aplicará ninguna sanción ni régimen de consecuencias para aquellos servidores públicos que decidan no participar en este tipo de ejercicio voluntario. El Ministerio de Educación de República Dominicana anunció el inicio del proceso de evaluación de desempeño docente 2024-2025, dirigido a medir las capacidades de más de 129.953 maestros del sistema educativo preuniversitario, identificar oportunidades de mejora y aplicar los incentivos pedagógicos y económicos correspondientes. Las autoridades del MINER explicaron que de manera específica la evaluación de desempeño docente 2024-2025 ayudará a los maestros a identificar las áreas de mejora profesional, ascender dentro del escalafón de la carrera docente y mejorar su práctica pedagógica para elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas y ayudas aprobadas en el Consejo de Ministros para los afectados por la DANA, depresión aislada en altos niveles, que está valorado en unos 10.600 millones de euros, aunque quedan desaparecidos por localizar viviendas y negocios destruidos, sepultados bajo el lodo y gente que sufre carencias severas. El mandatario comunicó que se han realizado 1.300 nuevos rescates en los territorios afectados por la DANA, que ha dejado más de 200 fallecidos.
La tormenta tropical Rafael, que se formó ayer en el Atlántico, dejó atrás el suroeste de Jamaica y puede convertirse en huracán mientras avanza hoy hacia las islas Caimán y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes. El centro informó que Rafael se encuentra a unos 130 kilómetros al sur-suroeste de Montego Bay, Jamaica, en el Caribe, y a 370 kilómetros, unas 230 millas de Gran Caimán. El primer ministro de Haití, Gary Conille, cuestionó a la comunidad internacional por su falta de respuesta efectiva ante la crisis de seguridad que vive el país. Durante un foro ciudadano este sábado, Conille criticó las promesas incumplidas sobre el fortalecimiento del Ejército y la Policía Nacional de Haití y la negativa a proveer equipamiento militar avanzado para combatir las pandillas y las guerrillas urbanas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El 6 de noviembre de 1844, meses después del grito de independencia, se votó la primera constitución que servía de marco institucional para la naciente república. Era la forma de establecer los reglamentos de convivencia del Estado de Derecho, de nacionalidad, de soberanía de la nueva nación, de la República Dominicana, separada del yugo haitiano, de las guerras entre las grandes potencias europeas, los conquistadores, Francia, España por un lado. Eran tiempos de patriotismo, de libertad, de gritos de independencia, y se votó esa constitución. Desde esa fecha, nuestra constitución ha sido un arma poderosa. Balaguer dijo en una ocasión que podía ser considerada un pedazo de papel, y esto se convirtió como en un ícono para los que quieren detratar el imperio de la ley. Hay muchos que la violan, incluyendo las autoridades y gobernantes políticos, pero hay muchos que las respetamos. Y muchos a veces pensamos que una de las falencias o debilidades de nuestra Constitución, de nuestras leyes, es la falta de consecuencias. Si no hay consecuencias, si usted la viola y no pasa nada, usted sigue para adelante y trata de hacer lo que le da la gana. Así es el comportamiento humano. Pero este 6 de noviembre se realizan los actos regulares de homenaje a ese instrumento constitucional, a ese instrumento institucional, a ese instrumento jurídico, a ese instrumento de derechos que sirve como base fundamental de la convivencia dominicana. Precisamente se acaba de votar hace unos días una nueva enmienda a esa constitución, la enmienda número 40 que se le hace a esa constitución, con muchas particularidades. Una de ellas es que no está enmarcada como en las últimas enmiendas a tratar de
buscar beneficios propios de grupos políticos o de personas o de políticos. No de tratar de organizar, estructurar, enmendar lo que es y hacer más fuerte lo que es ese instrumento institucional. Loor a esos hombres que votaron esa constitución. Después de la dictadura de Trujillo, cuando comenzó el gobierno de Juan Bosch, pocos meses después de instalarse, el 27 de febrero de 1963, se aprobó y se votó una constitución que rompía con los esquemas de la dictadura, con los esquemas del pasado, con un sentido de modernización para esa época y de visión hacia futuro y de hacer fuerte una regulación, una ley, un instrumento que sirviera realmente de punto importante para la recomposición del país. Esa constitución fue destrozada por el golpe de Estado del 25 de septiembre y después a eso vino el gobierno de facto, del triunvirato, que terminó en un virato. Ahí vino después la guerra civil, la intervención militar y vuelve el proceso, el intento en ese momento del proceso de democracia con nuevas elecciones y se votó una nueva constitución en el gobierno ya que había ganado el entonces presidente Joaquín Balaguer. Y si bien con virtudes y defectos fue muchas veces zarandeada, esa constitución y ese esfuerzo democrático nos ha servido, señores, hasta esta fecha. Hasta esta fecha. Estamos hablando de 60 años, casi 60 años de ejercicio democrático, del 66, 76, 86, 96, 2006. Son 40 y 20 y tantos, sí, son 60 años de democracia. Se ha enmendado varias veces. Después del 66 hubo la enmienda del 94 por la crisis electoral, la enmienda del 2002, del 2004, del 2003 para los esfuerzos de la reelección de Hipólito, la constitución que fue un cambio bastante drástico del 2010, después se enmendó en el 2016, el 2015, para las elecciones del 2016, para las pretensiones que logró de reelección de Danilo Medina, que trató de volver a reformar en el 2019 para tratar de prolongarse en el poder. Y vino entonces la reforma del 2024 para tratar de establecer los candados y arreglar algunas cosas sobre los procesos electorales, la matrícula de la Cámara de Diputados y el tema del Ministerio Público. Y así nos sorprende esta nueva celebración en el 180 aniversario de la conmemoración de la Constitución de República Dominicana. Qué bueno, qué bueno. Miren, dice un... ¿Qué me está llamando tanto? Dice una frase. Usted dirá una frase muy... de esas frases manidas, pero no son manidas realmente. Dice una frase que el vacío de la información lo llena la especulación.
Y eso es correcto. A veces uno dice que es hasta penoso ver que el presidente Luis Abinader tiene que salir en su reunión semanal y en otros escenarios a tener que dar explicaciones y aclarar y tratar de revertir metidas de patas de funcionarios del gobierno. Simplemente en muchas ocasiones porque no saben comunicar una medida, una intención, una acción. Así de sencillo, señores. No saben comunicar. Y tiene el presidente que ir a hacerle el trabajo. Luis Abinader, que se ha decantado como un gran comunicador, una persona que comunica bien, que sabe lo que quiere decir, que dice lo que quiere decir, que es de fácil comprensión, porque no anda rebuscando frases y palabras. Y ese es el ejemplo de lo que ha pasado con el caso de la circular del Ministerio de Administración Pública. Es lo que ha pasado con estos escándalos de que sí tienen rentado locales para oficinas públicas por millones y millones de dólares anuales. Son estos casos, el mismo caso de la reforma fiscal. Es una falta de sentido práctico común y de poner en manos de los profesionales el comunicar, el saber comunicar, porque la gente merece, requiere, necesita que se le expliquen las cosas. Habrá muchos que nunca lo van a entender, porque no quieren entenderlo, pero es la obligación de la persona que tiene bajo sus responsabilidades la dirección de segmentos importantes de la administración pública, del gobierno, de la autoridad, de dar explicaciones, de saber explicar, de saber informar. Pero muchas veces dan la callada por respuesta porque así lo dijimos y así lo hacemos. Y esto trae lodos que después son incómodos de limpiar. No había que llegar, en el caso, por ejemplo, de Carlos Pimentel, a estas situaciones simplemente porque no hubo las informaciones condignas. No hubo que llegar al caso más reciente, el del Ministerio de Administración Pública, simplemente porque no hubo las informaciones condignas. En el caso de Pimentel, por ejemplo, él salió a defender la medida, a decir esto y aquello, y después tuvo que decir, bueno, señores, ustedes saben, es mejor dejarlo así porque realmente lo que se ha dicho. Y en el caso del MAP, del Ministerio de Administración Pública, han dado tantas versiones que ya uno no sabe ni qué creer, porque no se dio una explicación correcta en el inicio mismo del anuncio de la medida. Entonces ahora pasa esto. Entonces la gente va perdiendo la fe y la confianza en lo que dice el funcionariado o muchos funcionarios. No son todos, pues lo que dicen muchos funcionarios. Y pasa eso, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, nadie sabe dónde comienza la verdad o dónde comienza el engaño de si esto fue socializado previamente, como han dicho funcionarios, o si incluso a lo interno del mismo gobierno, de la cúpula del gobierno, no se había socializado todo, no se había explicado, no se había informado, y cuando se soltó la bomba, la explosión hizo estragos. Qué pena, qué pena. La comisión especial que estudia el tema de los miembros de la Junta Central Electoral, de la presentación, para la presentación del informe al Pleno sobre las ternas
para la elección de los 5 miembros titulares y 5 suplentes de la Junta Central Electoral para los próximos 4 años, concluye esta semana, anunció el señor Fulcar, el diputado Fulcar de Peravia, concluye esta semana con sus entrevistas a los aspirantes, 102 aspirantes, de sus evaluaciones sobre lo que estos han dicho y sus calidades, las calidades presentadas para poder ocupar un puesto de estos, y presentar al Pleno las ternas para que el Pleno escoja a los 5 titulares y de estos al que va a ser presidente y los 5 suplentes. Entre estos al que va a ser el suplente de cada uno de los titulares. Entonces, esto debe pasar en esta semana porque el día 11, que es el viernes de la semana próxima, deben estar ya electos, seleccionados, electos, listos para ser juramentados o juramentados ya los nuevos incumbentes de la Junta Central Electoral. Todo parece indicar, a mí no me cabe muchas dudas, todo parece indicar que los titulares actuales repiten en sus posiciones. Porque el trabajo que han hecho en los últimos 4 años en el montaje de todo el proceso electoral, de toda la carpintería, de todas las relaciones intrapartidos y partidos con las autoridades electorales y la ejecución misma del proceso, sus resultados han sido totalmente exitosos. Como lo ha sido también el trabajo con la continuidad de la organización en el sistema del registro civil. Tema importante, la cedulación. Ahora nos embarcamos en una renovación de la cédula actual que se hizo hace 6, 7, 8 años que se hizo la renovación de la cédula. Y ya toca la renovación de la cédula de nuevo. O sea, hay trabajos por delante y hay resultados de lo que se ha hecho por delante, como para que los actuales incumbentes encabezados por Román Jaques Liranzo continúen en la posición. Ellos 5 y los 5 suplentes se propusieron nueva vez, algunos suplentes optando por la calidad de ser miembros titulares, si alguno de los miembros titulares era sustituido, están ahí, están dentro de los 102 que están siendo bailoteados. Ha sido un paso importante, un paso trascendente y qué bueno que haya esa imagen de un organismo institucional, constitucional, tan trascendente como la Junta Central Electoral. Contrario a lo que pasa con la Cámara de Cuentas, que según el decir, no hay mucha gente que se ha inscrito para ser bailoteado como miembro de la Cámara de Cuentas, porque ha sido tan desprestigiado ese organismo, esa institución constitucional del Estado Dominicano, que no muchos se animan. Hay quienes sí, pues no muchos se animan a presentarse para ser considerado en una posición en la Cámara de Cuentas. Qué pena. Qué pena que esto sea así. Se habla mucho del tema de la cantidad de indocumentados haitianos que hay en República Dominicana. No se sabe. Hay quienes dicen que son 1 millón, hay quienes dicen que son 1,5 millones, hay quienes dicen que son 2 millones. Eso no se sabe. Lo que sí es cierto, que en la campaña que está desarrollando el Estado, el gobierno dominicano, de repatriación de ilegales, que a decir del presidente van más de 40,000, o se produjeron más de 40,000 en el primer mes de esta nueva oleada de repatriaciones, cumpliendo con la meta que se había fijado el gobierno, perdón señores, de unos 10,000 semanales,
Cumpliendo con esa meta, se han repatriado unos 40,000. Pero lo que vemos es cómo siguen entrando clandestinamente a territorio dominicano. La semana antes pasada, un camión con 20 y pico, 30 y pico que venía lleno, tapados con hojas de plátano. En un camión que tiene que transitar por las carreteras. O sea, no es que andan por los montes huyendo como las guineas, sino que vienen transportados por lo que pagan. Lo que indica que hay un tráfico humano organizado y establecido. Y en este fin de semana pasado han arrestado 83 indocumentados que estaban pernoctando en un hotelito en Montecristi. Un hotel con habitaciones, todo el mundo. Hacinados ahí. Un hotel pequeño. Ahí estaban 83 hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo, que ya habían cruzado a territorio dominicano y estaban ahí esperando para ser trasladados hacia centros urbanos. Santiago, la capital, diferentes ciudades, a zonas agrícolas, a zonas de construcción. En un día, en ese fin de semana, 83. Y a cada rato, ahí hace 3, 4, 5 días, un carro, comenzaron a sacar gente del carro. Sacaron como 12 de un carro, transportados como ilegales. Y mientras más sacaban, más gente había. Entonces, mientras ese tráfico de indocumentados de Haití hacia República Dominicana, con complicidad seguro de autoridades en algunos puntos, militares y civiles, de gente con poder económico, que son los que los contratan y los traen para las plantaciones agrícolas, se ha desatado una serie de advertencias y de informaciones de que sin esa mano de obra colapsaría la agricultura, y qué no decir de la construcción. Entonces, se está poniendo en el tapete de discusión el tema de que son imprescindibles para garantizar estamentos importantes de la economía dominicana, como es la agricultura, la producción agrícola y la construcción, por ejemplo. Es un problema serio que tenemos. El gobierno ha tomado una decisión, se está ejecutando. Estamos siendo blanco de las críticas, de la maledicencia de esa élite haitiana, de sus accionantes colaterales, de potencias, de organizaciones de ONG, de dominicanos propios, malos dominicanos. Y con todo eso nos exponemos a esa situación, y además de eso enfrentamos advertencias internas de lo que puede pasar si eso no se regula como debe regularse. Vaya usted a ver, señor. Vaya usted a ver qué cosas nos pasan a los dominicanos. Yo considero y creo que esto no debe detenerse, que esto ha comenzado para continuar y para concluir en acciones definidas, acciones decisivas. Mientras aquí no hay consecuencias, mientras se comienzan las cosas un día y después se comienzan a convertir en el diario vivir y se retrae de este tipo de acciones de este tipo, entonces volvemos a lo mismo, como si fuera un círculo vicioso. En este tema de los haitianos, nosotros tenemos mucho que perder y de ganar las garantías de nuestra seguridad, de nuestra soberanía y de que las cosas estén en su justo lugar.
hablando de constitución y de independencia precisamente en estos días. Ajusta perfectamente este comentario. Pero vamos a ver qué pasa. Qué penoso lo ocurrido en España cuando el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fueron hasta esas comunidades empobrecidas de Valencia que fueron víctimas del mal tiempo de la semana pasada, lo que se llama la Dana. La Dana no es más que dentro de un disturbio, una parte de ese disturbio que se escapa de lo que son los ejes y lo que son los vórtices en que va girando un disturbio con una ruta determinada. Al escaparse, por así decirlo, se dirige a una zona donde no estaba previsto una incidencia de esa naturaleza y provoca el desastre climatológico con los torrenciales aguaceros en pocas horas que se produjeron y que llevan ya 200 y tantos muertos en una pequeña comunidad destruida prácticamente ese poblado. Esto nos hace recordar a nosotros el mes de noviembre del 2022, el mes de noviembre del 2023. Muertos, inundaciones, desastres, daños cuantiosos a la propiedad pública y privada, en situaciones que ocurrieron más o menos similares. Un temporal no previsto en su magnitud, con un saldo catastrófico. Yo recuerdo aquel precisamente hace 2 años, 4 de noviembre del 2022, como en un lapso de 2-3 horas se desplomó el cielo, como se dice. Inundó la capital de una forma violenta y terrible. Miles de vehículos quedaron dañados y anegados y en las calles hubo muertos, hubo inundaciones, pasó de todo. Pasó de todo. En noviembre del 2023 se repitió una situación menos fuerte, pero similar, con inundaciones sobre la capital también, inundaciones, serios estragos. Y ahora para el 2024 las autoridades de meteorología del Centro de Operaciones de Emergencia del COE han advertido que vamos a tener un mes de mucha actividad atmosférica. Se van a producir grandes aguaceros, fuertes lluvias que a la postre indican que van a provocar situaciones difíciles en el entorno capitalino, en el entorno del país. Lo que hicieron con el presidente del gobierno español y con el rey, que fueron al lugar, los abuchearon, los aparrearon, los aperrearon, le golpearon los vehículos, le hicieron de todo, al punto de que fueron sacados prácticamente por la seguridad, escoltados, después de una jornada de muchas quejas y protestas. ¿Culpa del gobierno? Ya veremos. Ya veremos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez.
Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El proceso electoral de los Estados Unidos tiene una incidencia y una trascendencia no solamente para ese país, sino una trascendencia y una incidencia en el estado de las relaciones mundiales. Estados Unidos es la principal potencia del mundo. No cabe duda, la principal potencia. Se debate la presidencia, la Casa Blanca. Cuando este programa lo estemos viendo, ya tendremos el resultado de las elecciones de los Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Lo importante es visualizar, gane uno u otro, el papel de los Estados Unidos de cara al futuro inmediato, con dos visiones diferentes de gobernar, pero de cara al futuro de lo que es y lo que significa Estados Unidos, primero para América Latina, para el estado de las relaciones con América Latina, en las relaciones bilaterales, primero diría yo, después regionales y después continentales para América Latina. Las relaciones con Europa, con el tema de la guerra, por ejemplo, de la guerra de Rusia contra Ucrania, de la seguridad de los países europeos, del conflicto israelí versus sus enemigos en el Medio Oriente. La lucha contra el terrorismo de Hezbollah, la lucha de Israel contra los terroristas de Hamas, la lucha de Israel contra las agresiones de Irán, por ejemplo. Las posiciones de Estados Unidos, aliados tradicionales de Israel. Las relaciones en el mundo de la economía de Estados Unidos con China. Estados Unidos con la India, con países emergentes como la India y de la China, que se posiciona cada vez más como la gran potencia económica mundial. Entonces, eso es lo que debemos ver. Amén de las preferencias, amén de las simpatías, de las emociones. ¿Qué resultado tiene en el equilibrio mundial el resultado de las elecciones de los Estados Unidos? Este fin de semana, La Voz de los Estados Unidos de América presentó una panorámica de lo que representaban las dos partes. Hay una serie de reportajes y algunas precisiones que la vamos a ver para poner dentro del contexto lo que se refería, lo que se esperaba en los Estados Unidos, pero también las principales plataformas de comunicación del mundo, atentos a esto, daban su visión de hacia dónde iba el mundo con las elecciones de los Estados Unidos. Les prometo para mañana analizar con detalles ya el resultado y quién y qué representa el ganador de la presidencia de Estados Unidos para esta situación mundial. Veamos mientras tanto algunas de estas consideraciones que a nivel continental, a nivel nacional, a nivel mundial se han hecho sobre las elecciones de los Estados Unidos. Mañana les prometo ampliar ya con detalles concretos. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.
Para conversar sobre qué puede pasar con América Latina según quién llegue a la Casa Blanca, nos conectamos ya con Gabriel Puricelli, analista internacional y coordinador del programa de política internacional en el Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte primero, ¿cuáles son los temas que más pueden preocuparle o pueden impactarle a nuestra región de acuerdo a quién gane la presidencia de los Estados Unidos? Se ha hablado mucho de inmigración, lo que ha propuesto Donald Trump. Kamala Harris ha tenido que hacer también sus propuestas al respecto. ¿Ese es el principal tema que puede impactarle a América Latina o tenemos otros temas también que son importantes? Como bien lo señalaba, la cuestión de la inmigración, que es una cuestión sobre todo doméstica de los Estados Unidos y no un planteo respecto de la política de Estados Unidos hacia América Latina, ha sido la que ha dominado la campaña. En ese sentido, lo que se puede esperar es una actitud más agresiva de parte del gobierno, de un posible nuevo gobierno de Trump, y una actitud más colaborativa como la que ha habido en los últimos años si siguieran en el gobierno los demócratas. Pero hay que decir que más allá de esta cuestión específica de la inmigración, la política más general hacia los estados de América Latina ha estado notoriamente ausente de la campaña electoral. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuánto le importa a Estados Unidos América Latina? Bueno, realmente no forma parte actualmente de las prioridades de política exterior de los Estados Unidos, no lo ha sido durante la administración demócrata, no lo fue tampoco durante la previa administración de Trump. Estados Unidos está sistemáticamente atraído por las regiones que tienen turbulencias y América Latina en ese sentido ha sido de alguna manera abandonada en la política exterior de Estados Unidos por una buena razón, porque América Latina es una zona de paz donde no hay conflictos interestatales. Pero la atención de Estados Unidos ha estado centrada tanto en Medio Oriente como en el sudeste asiático por la preocupación frente al ascenso chino, y América Latina realmente ha dejado hace bastantes años ya de constituir una prioridad para los Estados Unidos, y es por eso, volviendo al argumento inicial, que toda mención de América Latina viene sistemáticamente asociada a cuestiones de política doméstica de los Estados Unidos y no de política internacional. Teniendo en cuenta esto que decís, ¿qué está en juego en la región si gana Trump o Harris? Porque América Latina sí tiene su mirada puesta sobre lo que suceda en Estados Unidos. ¿En cuánto le modifica a América Latina que gane uno o que gane otro? Bueno, en una administración demócrata se puede pensar que tenga una actitud colaborativa hacia la región, aun si no la sitúa en una cuestión de alta prioridad. En cambio, una aproximación, un enfoque más aislacionista de política exterior, como se puede esperar, haría que la región caiga aún más en esas prioridades de la política exterior. Por otro lado, hay cuestiones de los foros multilaterales que pueden llegar a verse afectados por una política exterior de Trump. América Latina, con la excepción hoy de Argentina, es una región que acompaña en general las agendas positivas que hay en los foros multilaterales, particularmente los esfuerzos colectivos frente a la crisis climática, el impulso a la agenda de género, los derechos de las mujeres, y eso con una administración demócrata debería esperarse que siga siendo importante para los Estados Unidos y que dé un terreno de coincidencias con América Latina, mientras que una administración de Trump puede significar un Estados Unidos que, como sucedió en la administración anterior, se retire de algunos acuerdos internacionales y no aporte su apoyo a estas agendas que son de consenso con prácticamente todo el mundo, con las pocas excepciones, incluyendo la que mencioné recién. Gabriel, por último te pregunto, ¿cómo queda América Latina en la relación de Estados Unidos y de China, con las tensiones que siempre hay, teniendo en cuenta que China tiene inversiones importantes en nuestra región, por ejemplo, el puerto de Chancay, que se inaugura en las próximas semanas en Perú? ¿Cómo puede quedar América Latina en medio de esas tensiones, con Estados Unidos como un vecino y China como uno de sus principales inversores? Bueno, esas tensiones van a permanecer. Si hay un aspecto en el cual sí hay coincidencia entre demócratas
y republicanos es en considerar a China una amenaza, mientras que el interés de América Latina es no verse obligada a tomar partido en esa creciente disputa hegemónica, porque efectivamente América Latina no está siendo particularmente privilegiada en este momento por los flujos de inversión y necesita inversiones tanto de los Estados Unidos como de China. Entonces, el interés de la región es que esta disputa hegemónica entre Estados Unidos y China se tramite de la manera más pacífica posible, causando la menor disrupción posible a los flujos comerciales y de inversión. Pero esa es una de las cuestiones donde se puede esperar poco, independientemente del gobierno, del signo político del gobierno en los Estados Unidos, porque, como decía, tanto demócratas como republicanos consideran a China una amenaza. Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Era Gabriel Purichelli, analista internacional y coordinador del programa de política internacional en el Laboratorio de Políticas Públicas. Gracias por haber estado con nosotros. Aunque encuestas recientes como la del Instituto de Investigación Siena favorecen a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Nueva York, el estado es crítico para que los republicanos puedan mantener el control de la Cámara de Representantes. El tema económico, yo diría, y es lo que la campaña está notando, es el tema que más está convenciendo a estos votantes hispanos, que también son votantes independientes por lo general, a inclinarse más hacia nuestro partido. Nueva York ha votado demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, cuando Trump estuvo en la papeleta. Pero ahora nuevos votantes dicen sentirse preocupados por la inseguridad y la migración irregular durante los gobiernos demócratas. Nueva York, antes, a como era 5 años atrás, era más seguro. Ahorita, con toda esta ola de los inmigrantes que han llegado acá, ha sido un caos, la verdad. Según la misma encuesta de Siena, Kamala Harris aún está por debajo del 23% a favor entre los votantes estadounidenses, que favoreció a Joe Biden en las elecciones de 2020. Muchas personas indecisas ahorita pudieran votar republicano, pero hay muchas personas que le preocupa la agenda demócrata. Yo sé que mi mamá era demócrata y ahora dejó ser demócrata. El candidato presidencial republicano nativo de Queens, Donald Trump, se ha enfocado en una campaña desde los suburbios de Long Island que le dice al votante que ya no tiene nada que perder. Pero el presidente de los jóvenes demócratas en Brooklyn y delegado demócrata Carlos Calzadilla se han encargado de refutar sus propuestas. Donald Trump no es querido aquí en Nueva York, lo conocemos muy bien cuando él hizo real estate aquí, y todas sus tácticas inhumanas. Lo que propone el Partido Republicano no es libertad. Quitar la libertad a las mujeres de decidir lo que hacen con su cuerpo, y de las familias, de cómo planear su familia, eso no es libertad. Según el último censo, la población hispana en Estados Unidos alcanzó 63,6 millones en el 2022, un incremento de casi 26% frente a los 50,5 millones que había en el 2010. El aumento fue superior que la tasa de crecimiento demográfico del 8% de todo el país. Piénsalo, 25 de cada 100 estudiantes en nuestras escuelas son latinos. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos una nación de inmigrantes, por eso somos fuertes. El asunto de los latinos durante la campaña no es solo conquistar su voto, también es lograr un liderazgo que los represente. Que estoy ayudando a personas como yo, que lucen como yo, que tengan una representación. Además de los hispanos, otro grupo que puede marcar la diferencia en las elecciones son las mujeres. Justo un año después de la derogación del derecho al aborto, y esta vez con una mujer en la boleta electoral. Ahorita la realidad es que para mujeres esta lucha, esta elección es muy personal. Estoy en Texas y sabemos muy bien que es de perder tus derechos y de perder tu libertad como mujer. Y ahora estamos viviendo en estados, especialmente las latinas son el grupo más grande impactado por las prohibiciones de aborto. Cerca de 22,2 millones de latinas viven en Estados Unidos. Ellas representan el 17% de todas las mujeres adultas del país. Su población creció a 5,6 millones entre 2010 y 2022. Estamos cambiando la cara, la voz de ser un líder en
una comunidad como mía, que es sobre la frontera, que hemos visto en la historia de nuestro distrito, hombres más que mujeres. Mientras algunas organizaciones trabajan por activar el voto latino en las urnas, en la organización Emily's List se dedican a promover iniciativas demócratas y a impulsar la participación de mujeres en la política. Sin embargo, los latinos republicanos tienen otras prioridades. El crimen, la economía, también lo que le están enseñando a los niños en la escuela. Con trayectorias políticas que han marcado la historia reciente de Estados Unidos, tanto Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, como su rival republicano Donald Trump, presentan visiones contrastantes para el futuro del país. Estas son sus trayectorias. As the eldest child, Kamala Harris es la actual vicepresidenta de Estados Unidos y la primera mujer afroamericana y asiática en ocupar este cargo. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Creció cerca de San Francisco bajo el cuidado de su madre, Shyamala Gopalan Harris, una investigadora de cáncer y activista de los derechos civiles, tras la separación de su padre Donald Harris, originario de Jamaica. En 2014, a los 48 años, se casó con Doug Emhoff, un abogado especializado en entretenimiento. Comenzó su carrera como fiscal de distrito en el condado de Alameda y de 2004 a 2011 fue fiscal en la ciudad de San Francisco. Luego, de 2011 a 2017, fue la fiscal general de California, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar el puesto. Follow the money. En 2017, fue elegida senadora de Estados Unidos. The power to make decisions about the male body. En 2019, Harris compitió contra varios rivales demócratas para obtener la nominación presidencial, pero abandonó la contienda antes de las primeras primarias tras una campaña con poco impacto. No obstante, Joe Biden la devolvió al escenario nacional al elegirla como su compañera de fórmula para la vicepresidencia. Harris estableció un récord histórico al emitir el mayor número de votos de desempate en la historia del Senado, superando un récord de casi 200 años. Estos votos han sido clave para aprobar leyes como el Plan de Rescate estadounidense, que brindó alivio económico durante la pandemia de COVID-19, y la Ley de Reducción de la Inflación, centrada en reducir los costos para las familias y enfrentar la crisis climática. Sin embargo, durante su mandato como fiscal general de California, Harris fue criticada por su enfoque en casos de delitos relacionados con drogas y leyes de absentismo escolar. Algunos progresistas consideraron sus políticas demasiado punitivas, lo que generó debates sobre su postura en la reforma del sistema de justicia penal. Donald Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos, conocido por su política de América Primero. Ha sido una figura polarizadora que mantiene un fuerte apoyo entre su base republicana y continúa influyendo en la política a través de su movimiento conservador. Trump, el cuarto de 5 hijos, nació en Queens, Nueva York, en 1946. Su madre era de origen escocés y su padre, Fred Trump, era un magnate de bienes raíces e inspiró a Donald a unirse al negocio familiar. Antes de llegar a la presidencia, Trump fue un destacado empresario en el sector inmobiliario y una estrella de televisión conocido por su programa El Aprendiz, donde popularizó la frase "You're fired". Trump tuvo 3 hijos con su primera esposa, Ivana, y su cuarta hija nació tras su segundo matrimonio con la actriz Marla Maples. En 2005 se casó con la modelo eslovena Melania, su actual esposa y ex primera dama, con quien tiene un hijo. Durante su mandato, Trump impulsó políticas como la reducción de impuestos, restricciones a la inmigración y acuerdos comerciales más estrictos. Lideró una campaña de desregulación que redujo regulaciones federales en sectores clave como la energía y las finanzas y nombró a 3 jueces que inclinaron la Corte Suprema de Estados Unidos hacia una orientación más conservadora. Sin embargo, su presidencia no estuvo exenta de polémicas. Su manejo de la pandemia de COVID-19 fue duramente criticado, especialmente por minimizar la gravedad del virus en sus primeras etapas. También generó controversia su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de abandonar el acuerdo nuclear con Irán.
Más recientemente, en un juicio en Nueva York, Trump fue condenado por falsificación de registros comerciales en un caso relacionado con pagos de dinero para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. Otros 3 juicios penales, incluidos 2 por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020, han sido aplazados hasta después de las próximas elecciones.